Muy bien, el primer apartado que vamos a considerar es una base bíblica, ¿verdad? Una base bíblica para nuestro estudio en la historia de la iglesia. Y hermanos, quiero subrayar esto. La Biblia es nuestra autoridad. Dios es nuestra autoridad. Eso debe de quedar muy claro en nuestra mente y corazón. Tenemos una sola autoridad en nuestra vida espiritual y esa autoridad es Dios y obvio la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque es su palabra, ¿verdad? Es Él. Entonces nuestra máxima, completa, plena y absoluta autoridad es Dios y la palabra de Dios. Nuestra autoridad, hermanos, no es la historia de la iglesia, ¿verdad? Nuestra máxima autoridad es Dios y su palabra. No es la historia de la iglesia. Tampoco nuestra autoridad son los concilios, por más que los apreciemos, los valoremos, los consideremos, pero nuestra autoridad no son los concilios, no son tampoco los movimientos, las denominaciones, ¿verdad? Los nombres, por mucho que los apreciemos, sea quien sea, Lutero, Calvino, Wesley, Arminio, el que sea, ellos no son nuestra autoridad. Nuestra máxima autoridad es Dios y la palabra de Dios. Eso hay que subrayarlo, ¿verdad? Eso hay que considerarlo. Es Dios el que es nuestra máxima autoridad. En un sentido podemos decir esto: creemos lo que creemos porque Dios lo ha dicho. Creemos lo que creemos porque la Biblia lo enseña. No porque en la iglesia bíblica de Monterrey se cree esto. No porque MacArthur dijo esta doctrina. No porque Sproul afirmó aquello. No porque Calvino dijo algo. No, creemos lo que creemos porque Dios lo ha dicho en su palabra, ¿verdad? Esto es muy importante subrayarlo y considerarlo. Otra vez, porque vamos a estar estudiando a hombres que Dios usó, ¿verdad?, para afirmar su verdad. Pero no lo seguimos a ellos, seguimos a Dios, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios, cómo el Señor usó a muchos hombres, cómo estos hombres algunas veces llevaron a cabo concilios, determinaron ciertas doctrinas, ¿verdad? Y eso nos benefició a nosotros. Es parte de la iluminación que Dios ha dado a lo largo de la historia. Y no es que esté desmotivándoles a apreciar y considerar hermanos y hermanas que Dios ha usado en el pasado. Al contrario, somos muy beneficiados. De hecho, pues acá no les prohibimos, ¿verdad?, que lean libros de sana doctrina. Al contrario, les motivamos a que se hagan de su biblioteca teologías sistemáticas, ¿verdad?, de hombres fieles, que también consideren comentarios bíblicos, Biblias comentadas, etcétera. Pero lo que sí queremos subrayar es que Dios y la palabra de Dios son nuestra máxima autoridad. Creemos lo que creemos porque la Biblia lo enseña y porque interpretamos la Biblia considerando un tipo de hermenéutica muy particular. Una hermenéutica histórica, gramática, literal, en todas las páginas de las Escrituras. No variamos en nuestra interpretación utilizando otra clase o tipo de hermenéutica en distintos libros, ¿no? Hacemos lo mismo en todas las páginas de la Escritura, ya sea en libros de narrativa, poesía, de profecía, de epistolares. Utilizamos la misma hermenéutica histórica, gramática, literal, considerando obviamente todos estos géneros literarios, pero lo hacemos así de manera consistente y entonces llegamos a conclusiones, ¿verdad? Identificamos cuál es el verdadero significado de la palabra de Dios y encontramos después aplicaciones prácticas. Pero creemos lo que creemos porque la Biblia lo enseña. Hacemos lo que hacemos, practicamos lo que practicamos porque Dios lo dice en su palabra. Otra vez, no porque en la iglesia bíblica de Monterrey se cree esto, ¿verdad? Porque MacArthur dijo aquello, Calvino, no, es porque Dios lo ha dicho en su palabra. Dios y su palabra son nuestra máxima autoridad. Y con esos lentes es que debemos de considerar la historia de la iglesia. Con ese filtro es que debemos de estar pensando y meditando en todo lo que vamos a estar estudiando. Por ahí vamos a filtrar todo. Y entonces, haciendo esto, vamos a determinar cuál es una doctrina bíblica verdadera y cuál es una falsa doctrina, ¿verdad? Y cuando veamos que algo es bíblico, entonces lo vamos a sostener y lo vamos a afirmar. A eso somos llamados. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Abran sus Biblias ahí en 2 de Timoteo. Segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versos 13 y 14.
Vean lo que le instruye Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versos 13 y 14. Ahí Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí, ¿qué cosa? Oíste. Esto es muy importante, porque recuerden que cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, pues están en existencia los apóstoles, ¿verdad? Y están dando nueva revelación. La Biblia no se ha completado, el Nuevo Testamento todavía no está completo. Y entonces Dios está dando nueva revelación y está usando a los apóstoles. Y esta nueva revelación está siendo dada a conocer por Dios de manera oral y de forma escrita. Y lo sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que tenemos en nuestra Biblia forma parte de esta enseñanza apostólica oral, pero de manera particular escritural, ¿verdad? Entonces, le dice Pablo a Timoteo, mira, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay una base de la enseñanza apostólica. Y esa enseñanza apostólica tiene la base ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Y recuerden que los apóstoles pues son personas autorizadas para hablar en nombre de Cristo. Entonces por eso Pablo le dice a Timoteo, con toda autoridad, lo que yo te he enseñado, tú debes de retenerlo. Porque no es palabra de Pablo únicamente, sino es palabra de Dios. Entonces, todo lo que yo te estoy diciendo, Timoteo, Pablo, todo lo que yo te estoy diciendo a ti, tú debes de retenerlo. Sabiendo que lo que yo estoy diciendo, pues es enseñanza de Cristo, ¿verdad? Por eso debes de retener. Y luego, verso 14, por si no le ha quedado claro, ¿verdad? Tienes que guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es muy lindo porque, por un lado, vemos la responsabilidad humana, pero por otro lado vemos la obra soberana de Dios. Porque si Timoteo puede retener y guardar lo que está escuchando de Pablo, lo puede hacer gracias ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Timoteo es muy olvidadizo como nosotros, ¿verdad? Pero gracias al Espíritu de Dios que mora en nosotros, hay cosas que afirmamos en nuestro corazón y no se nos olvidan. Las retenemos y las guardamos. Eso es la obra de Dios en el corazón de todo hijo de Dios. Que no importa las herejías que vengan, la falsedad, pues el Espíritu de Dios, si mora en un creyente, no lo mueve, ¿verdad? No lo mueve al error. Un hijo de Dios no abandona la fe, persevera y es fiel hasta el final. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, mira, retén, guarda lo que yo te he dicho. Y recuerden que en esta época el Nuevo Testamento no se ha terminado de escribir. Dios está dando nueva revelación, está comunicando su verdad de forma oral a través de los distintos apóstoles, ¿verdad? Pero también en forma escrita a través de sus cartas. Nosotros ya no tenemos la necesidad de estar buscando apóstoles porque ya ni hay, ¿verdad? Apóstoles ya no hay. Los apóstoles ya, el último fue, en términos de muerte, ¿quién fue? Ahorita lo dijeron. Juan, ¿verdad? Fue el último. Entonces ya no hay apóstoles en nuestra época, desde el primer siglo, ¿verdad? Ya no hay apóstoles. Y por lo tanto ya no hay nueva revelación de Dios. Todo lo que Dios ha dicho y ha querido comunicar está aquí, ¿verdad? Entonces nosotros ya no tenemos la necesidad de estar escuchando apóstoles porque ni siquiera hay apóstoles y tampoco Dios ya está dando nueva revelación, pero sí debemos de hacer lo que Timoteo hizo en su momento. Ahora nosotros estamos yendo a la Biblia, ¿verdad? Y estamos conociendo la verdad. Estamos conociendo la doctrina de Cristo y ahora somos llamados de la misma manera a retener y guardar la verdad en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo debemos de hacer porque incluso ahí mismo en esta carta Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, verso 15, 16 y 17, que la Biblia, la Escritura, es decir, tanto nuestro Antiguo Testamento como nuestro Nuevo Testamento, toda la Biblia es suficiente para salvar. Véanlo ahí en el 3.15, 2 Timoteo 3.15. Lo dice de esta manera, Pablo, tú has sabido desde la niñez que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, la Biblia tiene el poder para salvar. Esa es la idea. Tiene la suficiencia para salvar a cualquier persona.
Pero también la Biblia, nuestro Antiguo Testamento y nuestro Nuevo Testamento, toda la Escritura es palabra de Dios, es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y es útil para varias cosas, vean, es suficiente. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios, suficiente para salvar y suficiente para redarguir, enseñar, corregir, instruir. La palabra de Dios es inerrante, es suficiente, es completa, es nuestra máxima autoridad para nuestra vida. De hecho, Pedro también lo dice de otra manera muy especial. Vayan ahora a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Ahí Pedro nos dice que todas las cosas, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Y a qué? Y a la piedad, ¿se acuerdan? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Dios nos lo ha dado por medio de, la idea es de Cristo y por implicación de la palabra de Cristo, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos sentando las bases, recuerden. Estamos en este primer punto, la base bíblica para el estudio de la historia de la iglesia. Debemos de considerar que cuando encontramos una verdad bíblica debemos de guardarla, debemos de atesorarla, ¿verdad? Debemos de retenerla en nuestra mente y corazón. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia tiene el poder para salvar a pecadores. De hecho, es el único y exclusivo medio que Dios utiliza para salvar a una persona, pero también es el único medio que Dios utiliza para enseñarnos, instruirnos, corregirnos. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado, dice Pedro, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad por medio de Cristo, por medio de la palabra de Cristo. Y de manera interesante, la Biblia utiliza varias metáforas, ¿verdad?, para subrayar el carácter y la naturaleza de la iglesia. ¿Alguien se acuerda de alguna de las metáforas que usa la Biblia para referirse a la iglesia? Esposa, ¿qué más? ¿Otra más? El cuerpo, una más. La novia, otra más. ¿Otra? Baluarte, muy bien. Les voy a ayudar así. ¿Esto qué es? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un árbol? ¿Quién dijo un árbol? No, ¿esto qué es? ¿Un qué? Un edificio, ¿verdad? Un edificio. Y esto es muy lindo porque nos ayuda en nuestro estudio de esta mañana. Tenemos distintas metáforas. La más que es utilizada por Pablo es el cuerpo, ¿se acuerdan? Ahí 1 Corintios 12. Pero otra que también utiliza Pablo y Pedro es el edificio. Somos un edificio espiritual y esto para nuestros propósitos nos ayuda mucho. Pero comenzando con Jesús, vayan ahí a Mateo 16. Mateo 16, verso 18. Vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leerlo desde el 13. Mateo 16, verso 13. Vean ahí cómo comienza esta sección. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, recuerden, él está preguntando a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Un título utilizado para él, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14. Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, algunos otros que Jeremías, o otros dicen que alguno de los profetas, ¿verdad? Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Otra vez esta pregunta es a los discípulos, ¿verdad? Ustedes, bueno, ya me han dicho qué dicen otros, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y esto es muy importante. Vean el verso 16. Respondiendo Simón Pedro, como siempre, ¿verdad? Bien acelerado, Simón Pedro. Tiene sus pros y sus contras, Pedro. Pero aquí
vemos algo lindo en Pedro, ¿verdad? Responde Simón Pedro y dijo, tú eres, ¿quién? El Cristo. Tú eres el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Es la idea. Tú eres el Mesías. O sea, con esto de Cristo está, digamos que implicando que Él es el hombre de quien se profetizó en todo nuestro Antiguo Testamento, ¿verdad? Le dice, tú eres el Cristo. Y lo añade, tú eres el Cristo, pero también el Hijo del Dios viviente. Y con esto apuntando a su deidad, ¿verdad? Porque todo aquel que se dice ser hijo de Dios es Dios. De hecho, Jesús mismo cuando decía eso, los fariseos querían matarlo, querían apedrearlo, porque ellos sabían y entendían que cuando Jesús decía que Él era hijo de Dios, pues eso implicaba que Él era de la misma esencia de Dios, ¿verdad? Él era Dios. Entonces Pedro, de manera muy linda, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración, ¿verdad? Responde con una declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces responde Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Pues luego lo baja, ¿verdad? Lo baja como de la nube. Quizá Pedro ahí muy sabiondo, ¿verdad? Se creía, yo fui el bueno, ¿verdad? Yo me saqué un 100 aquí, ¿verdad? De listo, muy espiritual. Pero entonces Jesús le dice, mira, bienaventurado eres dichoso, eres feliz. Simón, hijo de Jonás. Pero por esto, hay una explicación, hay una razón. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Con esto aprendemos que cuando una persona confiesa a Jesús como Dios, como Hijo de Dios, como el Mesías de Dios, como el que iba a venir a morir en lugar de pecadores y resucitarse, ¿verdad? Todo aquel que cree en Él es porque Dios se lo ha concedido, se lo ha dado, no es porque fue muy inteligente, ¿verdad? Más sabiondo que otros, no, es porque Dios se lo reveló. Dice, otra vez véanlo, porque esto es muy instructivo para nosotros. Verso 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí hay un principio, hermanos. Y esto nos ayuda mucho porque vamos a estar estudiando la historia de la iglesia. No vamos a terminar, qué pena, ¿verdad? A lo mejor no vamos a ir al punto 2, lo vamos a dejar para la siguiente semana. Pero no quiero correr, quiero ir despacio con ustedes. Pero miren, aquí encontramos un principio adicional con esto. Si ahorita tú y yo disfrutamos de conocer un poquito más de cualquier doctrina, ¿verdad? Si Dios nos ha sacado el error de algunas cosas que antes afirmábamos y vivíamos, no es por nuestra inteligencia, hermanos. No es por nuestra sabiduría. No es porque, sí, yo entendí más que otros, ¿verdad? Por mí. No, es gracias a Dios. Esto debe de humillarnos, ¿verdad? Porque a veces, no sé si les pasa, a veces, si somos honestos, nos pasa. Nos creemos mucho, ¿verdad? Nos creemos más que otros. Vemos a otros y nada más estamos juzgando, ¿verdad? Yo vengo de aquella iglesia. No, no sabes lo que hacían allá. No, sí, hacían esto y creían esto y ahorita andan haciendo esto y lo otro y nos la pasamos juzgando, ¿verdad? Nos la pasamos incluso a veces siendo muy sarcásticos, creyendo que nosotros hemos alcanzado cierto nivel de espiritualidad, de santificación o de conocimiento porque, pues nosotros, ¿verdad? Y allá estamos juzgando y señalando, pero si hemos conocido un poquito más de Dios, un poquito, ha sido gracias a ¿quién? A Dios. Y entonces esto debe de ponernos los pies en la tierra y humillarnos, ¿verdad? Y decirle gracias, Señor. Gracias porque tú has sido misericordioso, has sido bueno, me has hecho entenderte un poquito más y me has sacado de algunos errores, ¿verdad? Y todo esto es gracias a Dios. Pero vean otra vez el 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora vean lo que dice Jesús, o lo que sigue diciendo en el 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Petros, ¿verdad? Tú eres Pedro. Se está dirigiendo a él. Tú eres Pedro. Pero luego dice, sobre esta, ¿qué? Roca, sobre esta piedra. Ya no está dirigiéndose a Pedro,
en términos de un género masculino, sino ahora se está dirigiendo a un vocablo en términos femenino. Esto es muy importante. Y ahorita les voy a explicar por qué. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. Y esto es muy importante, porque algunos piensan que cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, le está diciendo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti vean qué es lo que dice, edificar mi iglesia. Esto es lo que dicen algunas religiones, ¿verdad? Que ahí está donde Jesús le ha dicho a Pedro que él es el que va a iniciar la iglesia y la va a sostener, ¿verdad? Y que después de Pedro vienen muchos otros, ¿verdad? Muy singulares que tienen la autoridad sobre la vida de la iglesia. Y ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? A qué religión. Pero aquí es muy claro lo que está haciendo Jesús. Jesús dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca femenino. ¿Y cuál es esa roca en el antecedente que tenemos aquí, en términos femeninos? La declaración de Pedro. Le está diciendo, tú eres Pedro, pero sobre lo que dijiste, sobre esta roca, sobre esta declaración. ¿Cuál declaración? Bueno, otra vez, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esa declaración, sobre esa afirmación, entonces yo voy a edificar mi iglesia. Es decir, sobre lo que tú estás diciendo, esa afirmación, Pedro, todos los que afirmen lo mismo van a formar parte de mi iglesia, yo voy a estar edificando mi iglesia. Y vean cómo Jesús utiliza esta metáfora de un edificio, ¿verdad? Que Él va construyendo, que Él va formando, que Él va, digamos que haciéndose de piedras, ¿verdad? Para conformar ese edificio, su iglesia, a través de esta declaración. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y esto es muy lindo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces nuestro Cristo es el edificador de la iglesia y Él mismo es la piedra angular, ¿verdad? Cristo es quien edifica su iglesia y Cristo mismo es la piedra angular, la base o fundamento de su edificio, de su iglesia, ¿verdad? Esto es muy importante que lo podamos considerar. Y Pablo nos enseña también que somos edificio de Dios. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versos 9 y 11. 1 Corintios 3, versos 9 y 11 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí está, ¿verdad? Otra vez esta metáfora de un edificio. 1 Corintios 3, 9. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, yo puse el fundamento, pero ese fundamento apostólico de Pablo, ¿verdad? Tiene una roca base y esa roca es Cristo, ¿verdad? Y nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo sobre el cual la iglesia sea edificada. Esto es muy importante. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? En Mateo 16, que sobre esa roca, sobre esa declaración, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, implicando todo lo que entendemos, ¿verdad? Y se profetizó acerca del Mesías, que habría de venir, de humanarse, de nacer de una virgen, pero también de morir, de sufrir en lugar de pecadores, de resucitarse. Sobre esa base, entonces, se establece la iglesia, se edifica la iglesia y Pablo está diciendo, miren, yo aquí en el primer siglo estoy poniendo un fundamento apostólico, ¿verdad? Pero la base de esta enseñanza es Cristo y nadie puede edificar sobre este edificio de la iglesia de Dios sin tener como base, como fundamento Cristo. Y no cualquier Cristo, ¿verdad? Lo vamos a ver a lo largo de la historia de la iglesia,
sino el Cristo bíblico. ¿Cuál Cristo? Este que es plenamente humano y plenamente Dios. Este que con su cruz es suficiente para salvar a pecadores. Este que con su sangre es suficiente para perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Este Cristo, no cualquier Cristo, ¿verdad? Este Cristo bíblico. Y vean cómo en Efesios 2 continúa Pablo enseñándonos acerca de la iglesia, utilizando esta metáfora del edificio. En Efesios 2, versos del 19 al 22. Cuando está en el contexto, haciendo referencia a que tanto judíos como gentiles ahora formamos parte de la iglesia de Dios. Entonces vean lo que señala ahí en Efesios 2, versos 19 y 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora son miembros de la familia de Dios. Y están edificados otra vez sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué significa eso? Pues sobre la enseñanza apostólica. ¿Y cuál fue la enseñanza apostólica? Pues la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Lo que Cristo enseñó y la explicación de lo que Cristo enseñó. En los evangelios tenemos los dichos de Jesús, la vida, muerte, resurrección de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Y podemos decir en un sentido, en todas las cartas, ¿verdad? Tenemos las enseñanzas de lo que Cristo dijo, pero ahora expandidas por sus apóstoles, ¿verdad? Por sus mensajeros. Entonces, este fundamento que están poniendo en ese momento los apóstoles y profetas, pues son las enseñanzas de Cristo. Y ese fundamento ya se estableció y ya se terminó con el último apóstol, porque ya no hay más apóstoles, ¿verdad? El Señor ya terminó de escribir su Biblia. Y entonces Pablo nos dice que estamos siendo edificados sobre este fundamento de los apóstoles y profetas. Nosotros ya no tenemos ni debemos sentir la necesidad otra vez de estar buscando apóstoles en nuestros días, escuchando a otros para entender qué es lo que Dios ha dicho, sino más bien retener y guardar lo que aquí está, ¿verdad? Y saber y afirmar que lo que tenemos en la palabra de Dios es lo suficiente y necesario para que una persona sea salva, sea santificada, instruida, corregida, exhortada, ¿verdad? Entonces, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y vean otra vez cómo lo subraya, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, el Cristo bíblico, ¿verdad? El Jesucristo de la Biblia, plenamente humano y plenamente Dios, que se resucitó, que está a la diestra del Padre, pero que pronto regresará. Ese Cristo, sobre ese piedra angular en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero no solamente comenzó diciendo esta metáfora o aludiendo a esta metáfora a Jesús, luego Pablo, sino también Pedro. Vayan ahora a Primera de Pedro y vean cómo todos de una u otra manera, comenzando con nuestro Señor Jesucristo, está afirmando que Cristo mismo es la piedra angular del edificio. Nadie más, solo Él. Ya lo dijo Jesús, Mateo 16, ya lo mencionó Pablo en Efesios 2, pero ahora vean cómo de la misma manera Pedro subraya esto en primera carta que escribe Pedro en el capítulo 2. Comenzando, vamos a leerlo desde el 1. Dice ahí: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y vean el 4, acercándonos a Él. ¿Quién es Él? El Señor, ¿verdad? El Señor, sí, el Señor de la iglesia. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa,
y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, pero también piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces somos casa espiritual, edificio de Dios, casa de Dios, que somos edificados, ¿verdad? Teniendo como piedra angular a nuestro Señor Jesucristo, y ahí estamos creciendo poco a poco como piedras vivas. Somos edificio de Dios otra vez, pero donde Cristo es nuestra piedra angular, y todo lo que Él enseñó también forma parte de nuestra base, ¿verdad? Como iglesia. Y esto es muy importante, hermanos, otra vez, porque esto es una de las, digamos que, apartados que debemos de considerar mientras estamos estudiando esta introducción acerca de la historia de la iglesia. Porque nos vamos a dar cuenta de varias cosas que Dios hizo a lo largo de la historia, y debemos de pensar y recordar que lo que Dios hizo a través de distintos hombres fue porque estos hombres continuaron e hicieron lo mismo que la iglesia en el primer siglo que vemos aquí en el Nuevo Testamento. Siempre consideraron tener como base o fundamento la iglesia verdadera, ¿verdad? A Cristo, como piedra angular. Todo lo filtraron ahí y estuvieron firmes ahí, tanto comenzando con la historia de los apóstoles y los que le siguieron ahí en Hechos, ¿verdad? A lo largo de estos capítulos que vemos en Hechos, e incluso en las cartas epistolares o las cartas de los distintos autores bíblicos, de Pablo y Pedro, cómo estuvieron firmes en la verdad, considerando la doctrina apostólica, teniendo como piedra angular a Jesucristo, y sobre ahí fueron edificados. Y podemos ver también cómo a lo largo, y lo hemos estudiado cuando vamos a las cartas, a lo largo de la historia, pues surgieron herejías. Simplemente al ver Colosenses, ustedes ven ahí 4 herejías que se levantaron en contra de esta iglesia en Colosas. Filosofías, ¿verdad? Que Pablo le dice, tengan cuidado. Estas doctrinas de hombres, ¿verdad? Tengan cuidado de estas filosofías que se levantaron y quisieron poner otro fundamento, que es Cristo. Tengan cuidado también de los que incluso levantaron ahí una adoración a ángeles. Tengan cuidado de prestar atención a adorar únicamente a Cristo. O incluso el ascetismo, ¿verdad? Algunos decían, no coman esto, no tomen aquello, no vayan a estos lugares. Pero esto no es la base de tu fe. Incluso participa de ciertas fiestas, de ciertos días de reposo. Esto tampoco es así. Todo esto no forma parte base de la vida de la iglesia. Y eso es lo que debemos de considerar. Como primer punto que debemos de estar prestando atención en este apartado es la base bíblica para el estudio de la iglesia. Y debemos de recordar esto mientras estamos abordando la historia de la iglesia, considerar y pensar. Si somos edificio de Dios, casa de Dios, es por obra de Dios, ¿verdad? Y es gracias a Cristo, a la enseñanza de Cristo, a su palabra. Ya no necesitamos ver a nadie más ni a nada más, sino que la palabra de Dios. Mediante nuestro estudio de la palabra de Dios y mediante una exposición clara, precisa de la palabra de Dios, que tiene como fundamento a Cristo, entonces estamos creciendo como edificio espiritual, estamos madurando, estamos viendo todo esto, considerando y apreciando la historia de la iglesia y filtrando todo eso por medio de la Biblia. Y la siguiente semana vamos a ver pilares doctrinales que nos sirven de lentes para la historia de la iglesia. Se los voy a adelantar simplemente para que los tengan ahí anotados. Estos pilares que nos van a servir de lentes son 3 pilares. Uno es la supremacía de la palabra de Dios. Supremacía de la palabra de Dios. Ese es un pilar que debemos de considerar mientras estamos estudiando la historia de la iglesia. La supremacía de la palabra de Dios, porque nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia hombres no consideraron esto, sino elevaron a la misma autoridad de la palabra de Dios tradiciones, costumbres, ¿verdad? Encíclicas. Ahí la pusieron al mismo nivel, y por ahí tenemos doctrinas que conocemos muy bien, que no tienen ningún fundamento en la palabra de Dios, como el purgatorio, ¿verdad? La confesión sacerdotal de los pecados. Y tantas cosas, tantos errores, y podemos pensar en muchas otras. Pero el primer pilar que debemos de considerar es la supremacía de la palabra de Dios.
y considerar y prestar atención en tener cuidado de no poner ahí al mismo nivel doctrinas de hombres, tradiciones de hombres. El siguiente pilar que debemos de considerar y vamos a estudiar es la suficiencia de la obra de Dios en la salvación. Suficiencia de Dios en la salvación. Y este es Cristo, ¿verdad? No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otra obra por medio de la cual podemos ser salvos, sino solamente la obra de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Quien se humanó, fue plenamente Dios, plenamente humano, plenamente Dios, murió, resucitó, y en base a eso es que somos salvos. Porque ha habido, y nos vamos a dar cuenta a lo largo de la historia, que algunos han dicho, bueno, sí, está bien, cree en Cristo, pero mira, aparte tienes que bautizarte, aparte tienes que hacer este sacramento, aparte tienes que hacer estas otras cosas, y esto es contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios, es herejía, ¿verdad? Entonces, primer pilar, ¿cuál fue? Suficiencia de la palabra de Dios. Segundo pilar, suficiencia de la obra de Dios en la salvación. Esa es suficiencia de Cristo, ¿verdad? Y su cruz. Y la tercera es suficiencia en la santificación, o más bien santificación en la adoración a Dios. Santificación en la adoración a Dios. Y esto apunta a que debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea, con una devoción exclusiva al Dios verdadero, ¿verdad? Al Dios de la Biblia. Pero bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por tu palabra. Oramos, por favor, Señor, que nos permitas y nos concedas continuar con este estudio que hemos iniciado en esta mañana y que sea de mucha edificación, bendición para la vida de nuestra iglesia local. Oramos que podamos exaltar a Cristo cada vez más al observar lo que Él ha hecho en su iglesia a lo largo de la historia, y que esto nos ayude también incluso a identificar al error, a abandonarlo, a prestar atención a las artimañas del diablo, a sus dardos, a sus mentiras, a sus engaños, y que esto nos equipe también incluso para presentar defensa ante quien nos pida y nos pregunte acerca de nuestra fe. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.